Bueno, ahora sí, buenas noches. A muchos, creo que a muchos todavía no los saludé, pero bueno, los voy a saludar después. Mensaje que traigo no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver, pero es bueno ver que, como decía Alicia acá, en esta sociedad hoy día que está todo, muchas estructuras, muchos valores están destruidos, porque no es que no hay valores, como a veces se dice por ahí, no, los valores cambian lamentablemente y son valores malos. Bueno, qué bueno que haya gente que se dedica a esto. Y como decía ellos, qué importante que es para los gurises, esto último que decía, identificarlos. Qué importante que es, así como una persona que llega a la iglesia y decirle fulano, mengano, por el nombre. Uno parece que capaz que dice, es algo tan sencillo, decirle el nombre a alguien, y no, es importante. Y qué bueno que tenemos hermanas que están al firme ahí trabajando y metiéndole con eso, y es un buen testimonio, ni que tal vez que es un buen testimonio. Y el Evangelio tiene que llegar, el Evangelio tiene que llegar a todos lados. Bueno, una de las cosas que últimamente me ha pasado, o que he encontrado, bien, menos 5, es en las distintas plataformas que hay, Netflix, etcétera, que me ha llamado la atención y últimamente me ha dado por mirar, son documentales de personalidades, de deportistas, y la verdad que son muy interesantes y cómo muchas de ellas muestran cómo sencillamente gente que en algún momento de su vida lo tiene todo, absolutamente todo, humanamente hablando, y de un momento a otro lo pierden, se desmoronan o agarran un camino descendente hasta que terminan en la nada. Y una de las cosas que yo quería, que me llamó mucho la atención, es como muchos de ellos no saben manejar el éxito. El título que le puse hoy, justamente al mensaje, son Los peligros del éxito. Vamos a leer rapidito ahí, les voy a leer. Vamos a ir al Antiguo Testamento, 2 Crónicas 26, por ahora 1 al 15. Vamos a leer todo un capítulo, pero lo hacemos rapidito. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías se edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, un profeta. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y otras más. Asimismo, versículo 10, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Y así en la Cefela, como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y Maasías gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Y tuvo todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos entraba el ejército de guerra, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, etc. E hizo también máquinas inventadas en Jerusalén por ingenieros, para que estuviesen en las torres y los baluartes, para arrojar saetas, piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta acá por ahora. Antes que me olvide, no quiero cometer un olvido.
Aparte de saludar a todos los que puedan estar mirando por el canal y eso, quiero saludar a Gastón, Graciela, allá en Paysandú, y a Brisa y a Ariadna, que la última vez me olvidé mencionarlas y me lo hicieron saber cuando los visité. Así que, para ellas, Ariadna sobre todo, la más chiquita, saludos. Bien, estamos en la época del Antiguo Testamento, en la época del reino dividido, ¿se acuerdan? Después de que murió Salomón, su hijo Roboam tuvo malas decisiones y eso provocó que se rebelaran las tribus del norte, quedando solamente en el sur las tribus de Judá y Benjamín. Y ahí, a partir de ahí, es que conocemos como reino del sur, reino del norte. Judá en el sur, Israel en el norte. Muchos reyes en esas épocas pasaban por ambos reinos. Algunos duraban muchos años, otros quizá duraban algunos meses, incluso creo que, si no me equivoco, algunos duraban unos días. Todo dependía de la situación, el contexto, qué estuviera pasando, etc. Usías, también llamado Azarías, podemos verlo en 2 Reyes 14, significa Jehová es mi fuerza, o fuerza de Jehová. Era hijo del anterior rey, Amasías, quien había hecho las cosas bien, hasta cierto momento. Posteriormente el rey Amasías se dedicó a adorar otros dioses, le entró a la idolatría y eso fue su ruina. Bueno, terminaron matándolo. Usías tenía 16 años cuando lo pusieron en el trono en Judá y, según lo que dicen los estudios de eso, reinó desde el año 792 al año 740 aproximadamente. 52 años de reinado. Un reinado largo, fructífero, como vamos a ver. En la lectura ahí veíamos que tuvo un reinado largo y fructífero, como decía. Y podemos destacar dos cosas de él. Primero, su piedad, que si bien no era una eminencia en este aspecto, el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mantuvo el culto a Dios mejor que su padre, porque nunca llegó a adorar otros dioses. Incluso dice que persistió en buscar a Dios. Y lo otro que quiero destacar es su prosperidad. En el versículo 5 recalca la causa de ella y era que en los días de Zacarías que buscó a Jehová, buscaba la guía de Dios y buscaba mantenerse en el Señor. Y algunos ejemplos que da ahí, por ejemplo, tenía un superior antiguamente que decía un ejemplo por ejemplo, y estoy cayendo en el mismo error. El éxito en la guerra, como decía ahí, con todos los que peleó, les ganó a todos. Destruyó a todos, e incluso muchos de ellos tuvieron que pagarle tributo. Bueno, fama y reputación, incluso más allá de sus reinos vecinos. Habla de ella, Egipto, etc. Sus construcciones, mientras peleaba en las fronteras, no descuidó el interior del reino. Reconstruyó ciudades que en su debilidad su padre había dejado que las defensas de su reino se debilitaran. Reconstruyó ciudades, hizo torres en los campos para proteger a su pueblo. Torres le podríamos llamar a ciudadelas, pequeñas fortalezas. O sea, no era que simplemente se dedicaba a la frontera y ciudad capital, sino que en cada lugar donde podía ser su pueblo vulnerable, él se encargó de protegerlos en cada punto del país. No se olvidó de nadie. También fomentó la ganadería y la agricultura, expandió ambas, incluso aprovechando muy eficientemente la tierra fértil y aquella que no era tan fértil. Ahí habla de que incluso en los montes, en las montañas, en los lugares donde no era tan propicio para hacer cultivos, él se encargó, la gente que tenía con él se encargaba de que eso también produjera. Hay distintos cultivos que se pueden hacer ahí o plantar ahí. En el versículo 10 ahí dice que era amigo de la agricultura. También otro ejemplo es su ejército. Esta parte me encantó. Parece ser que estuve investigando un poco porque un comentarista decía que tenía dos fuerzas distintas en su ejército. Me llamó la atención y empecé a buscar. Ahí habla de un ejército que salía por compañías y se encargaba de la custodia principalmente de sus fronteras. Podríamos hablar de un ejército de fuerzas especiales, de fuerzas de élite, que no solamente se encargaban de proteger su frontera, sino que aquellos que se metían con ellos se encargaban de ir y dársela
de vuelta. Y después tenía un ejército también mucho más numeroso, pero que las guarniciones en las ciudades, porque tampoco había que descuidar la seguridad en las ciudades, tanto para defenderse de sus enemigos como para mantener el orden interno. La verdad, era muy bueno. Y bueno, cuenta también todos los adelantos, modernizó su ejército, ahí habla de máquinas de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso por ahí leí que había incluso después los romanos copiaron algunos de sus armamentos, no sé qué tan cierto será esto, pero las máquinas que se referían acá eran las famosas catapultas, esas que podemos ver en cualquier lado, en cualquier película, eso. Y bueno, lo cierto era que no era sencillo ir a meterse con Judá en ese momento. Sin duda, si la historia de Usías terminara aquí, habría sido de los reyes más envidiables que había tenido Judá. En épocas donde era muy difícil encontrar reyes realmente buenos y que siguieran o quisieran seguir los preceptos de Dios, encontrarse con este rey era como encontrar un oasis en medio de ese desierto que era la historia en ese momento del pueblo de Dios. Pero, siempre hay un pero, lamentablemente hay un detalle no menor que a la larga vamos a ver que empaña todo esto que les venía compartiendo de este rey, de este buen rey. Lo encontramos en el versículo 5. Y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Zacarías no es el Zacarías que conocemos del libro, que está más adelante, del profeta Zacarías. Era otro, que esos nombres en esa época, así como hay muchos Marios hoy día y muchos... bueno, era común encontrar esos nombres. No es el mismo profeta, pero era un profeta de Dios, que en ese momento era quien sostenía espiritualmente al rey. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras de que la obediencia y el buscar a Dios por parte de su pueblo trajo la bendición y prosperidad de parte del Señor. No quiere decir que no tuvieran problemas, que fuera un camino recto, llano, porque como les dije, tuvo guerras. Fue un rey que prosperó, buscó a Dios, aún así tuvo guerras. Bien, Dios le prosperó, los derrotó a todos, pero siempre el hecho de estar buscando a Dios y sostenerse, buscando que el Señor lo sostenga, hace afrontar totalmente de forma diferente cualquier situación que nos pueda, que podamos tener. Muchos tenían claro esto de mantener la obediencia a Dios y lo transmitían a las siguientes generaciones muchas veces. Por ejemplo, Primera Crónicas, más atrás, 22, cuando David está aconsejando a su hijo Salomón. David está llegando a sus últimos momentos, a sus últimos tiempos de vida, y está aconsejando a Salomón, que es quien lo va a suceder. Y dice, Jehová te dé entendimiento, Primera Crónicas 22, 12 y 13. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Sin duda, es un excelente consejo. Sin duda, es el mejor consejo que el padre le puede dar al hijo. Y sin dudas, si uno seguía este tipo de consejos, como vimos en esta primera parte, el Señor bendecía. Otros, en este caso vimos cómo David se lo decía a la futura generación. Otros lo vivieron con la bendición del Señor. Más adelante, en 2 Crónicas también 31, en el reinado de Ezequías, en Judá, dice, en todo cuanto emprendió el rey Ezequías en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Tuvimos les menciono uno que fue aconsejado, les menciono otro que llevó a cabo eso como el rey Ezequías. Bueno, Usías hasta este momento venía bien. ¿Y cuántos ejemplos más podemos dar? Sin embargo, como decía, hasta ese momento de la vida de Usías
fue ejemplo perfecto de obediencia y bendición de parte de Dios. Hay una frase por ahí que a alguien le gusta mucho repetir. En la obediencia está la bendición. Ah, saltaron varios, ¿eh? Bien. En la obediencia está la bendición. Sin duda que es así. Sin duda que es así. ¿Mm? Y no cabe duda que cuando el corazón se inclina a Dios en humillación y obediencia, el Señor bendice. El Señor sostiene y el Señor da lo que necesitamos. Pero ese estado espiritual debe ser generado en uno mismo. ¿A qué me refiero? Por lo que veíamos recién. Mientras estuvo el sostén espiritual de este hombre, de Zacarías, anduvieron todo bien. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un buen mentor, por decirlo de una manera, alguien que espiritualmente nos sostiene, nos ayuda, nos discipula, que nos guía, que nos escucha, eso es también de gran bendición. Ni que tal vez el trabajo de un líder, de un pastor, de alguien que dedica su tiempo a alguien a enseñarle del Señor, es de gran bendición para esa persona. Pero también hay una parte que es mía. Hay una parte que es propia de la persona. Hay una parte que es entre yo y Dios. Tiene que haber esa parte. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar dependiendo toda mi vida de que alguien esté apuntalándome espiritualmente para yo estar bien con el Señor. Entonces tiene que haber una parte, tiene que haber eso que yo tengo que poner. ¿Y dónde se logra eso? Cuando estoy solo. Cuando estoy, como dice ahí, recámara, solo, cerrado. Tiene que haber una intimidad, una vida personal con el Señor. De nada me sirve el mejor líder que yo pueda tener si mi vida no cambia, si mi corazón no cambia y no busca al Señor, aún en los momentos que yo me encuentre solo. Es fundamental la enseñanza, ponía yo acá, es fundamental la enseñanza y el pastoreo de aquellos que nos guían en el transitar de la vida cristiana. Pero si yo no busco por mi lado esa comunión y obediencia a Dios, de poco me va a servir. Y como decía hace un momento, hay una parte que es entre el Señor y yo. Tiene que haber, tiene que estar. ¿Cómo es? Yo había puesto acá el ejemplo más claro que se me ocurre en este momento es el de Judas. Judas tuvo el mejor maestro durante 3 años. Judas tuvo 3 años viviendo con el Señor. Judas participó de la alimentación de los 5.000, de los 4.000. Cuando salieron a curar gente que el Señor los mandaba de 2 en 2, Judas participó de todo eso. Sin embargo, si bien sabemos que tenía un propósito, incluso después de que el Señor fuese crucificado, fue incapaz de arrepentirse. Y bueno, sabemos lo que fue e hizo. Entonces, si no el Señor, Judas realmente estuvo del lado del Señor durante todo ese tiempo, pero no llegó a tener al Señor en su vida. Bueno, no quiere decir que nos vamos a comparar a Judas, obviamente, pero tenemos que tener nuestro propio momento, nuestra propia relación con el Señor, algo personal. Y bueno, como vamos a ver, este hombre, Uzías, no lo había logrado. No nos habla de Zacarías, por lo menos no encontré a ver qué le pasó, pero ahí llegamos al fatídico, como le puse acá, fatídico versículo 16. Y ahí es donde yo quiero relacionar el título que puse con lo que sigue. Lo leemos rapidito, que dice 16 en adelante hasta el final. Dice, habíamos terminado el 15 que decía, hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Versículo 16. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció
para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras de él el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios, delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecerse incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hasta ahí con la lectura. Ahí, como decía, llegamos a ese fatídico versículo, donde se muestra claramente qué pasa cuando alguien no sabe manejar el éxito. Con esto no quiero decir que uno tiene que ser cristiano, portarse bien, buscar la bendición de Dios para tener éxito, que no se entienda mal. Pero se me ocurrieron muchos personajes en la historia de la humanidad, como los que vi en los programas que les comentaba, que les pasó esto: lograron sus objetivos, lograron éxito en cualquier ámbito, fortuna, etc. Pero cuando estaban en la cima, se desmoronaron junto con todo el imperio de logros que habían tenido. Se me ocurren deportistas, por ejemplo, uno que es muy conocido, Maradona, que también, aparte de no saber manejar su éxito, tampoco se rodeó de gente que realmente lo apuntalara para bien, lo aconsejara, que no se aprovechara. Y bueno, escuchaba hace un tiempo una charla de Ferace que decía, hablando de estos temas, y hablando justamente de este hombre, cuando no hay alguien que te diga que no, cuando no te ponen los límites, cuando no tienes a alguien que te dice: esto es pecado, esto no le agrada a Dios, estás haciendo mal. Y bueno, después una cantidad, cantantes, actores, empresarios, etc. Pero bajémoslo a tierra, bajémoslo a lo que conocemos habitualmente, a lo que le podíamos llamar éxito en nuestro ámbito, en donde nos movemos. Un estudiante que logra salvar ese examen, que lo tenía. Algunos me miran y se ríen como diciendo: estoy pasando por eso. Ese estudiante que logra salvar ese examen, logra graduarse, y que durante tanto sacrificio y tanto tiempo que metió para poder pasar, puede llegar el momento en que diga: bueno, gracias a Dios, pedí oración, todo, el Señor me ayudó a salvar y todo. Pero ¿qué pasa cuando dice: pero yo le metí, pero yo estudié, cuántas horas y cuánto tiempo estuve metido estudiando? Yo me sacrifiqué y fui bajo lluvia y granizo, yo estaba en la facultad, y yo... Cuidado cuando empezamos a poner nuestro esfuerzo delante del Señor. Cuando se logra conseguir un trabajo, sí, pero muchas gracias, la bendición del trabajo, de poder sostenerme, sostener a mi familia. Pero yo anduve, pero yo me preparé, pero yo también me sacrifiqué para conseguir el trabajo. Cuando se logra el ansiado ascenso dentro del trabajo, también, que logra una mejora en el trabajo, una mejora económica, etcétera, etcétera. Qué bueno, gloria a Dios, gracias, Señor bendice. Pero yo no falté nunca, pero yo me sacrifiqué, pero yo fui honesto, pero yo... Ojo. Yo ponía también acá, y con mucho
con mucho temor, trayéndolo más cerca nuestro, a la congregación, a la iglesia, cuando se logra una posición, por ejemplo, de liderazgo en la iglesia. Si tendré que tener cuidado, si tendremos que tener cuidado, sí, pero contento, feliz de poder servir al Señor desde otra posición o más servir más a los hermanos. Pero yo venía a todas las reuniones, pero yo oro tanto al día, pero yo leo tal cosa. Qué peligroso que es eso, hermano. Algo pasa en el corazón de algunas personas que alcanzan la grandeza o los objetivos en los proyectos que llevan adelante o se les confiaron. Comienzan a pensar que son responsables de su propia prosperidad y pierden de vista que toda victoria, toda, es un regalo del cielo. Todo lo que podamos obtener, todo lo que podamos ser bendecidos, es justamente eso, bendición del Señor. ¿Y qué pasa cuando en el corazón empiezan a surgir estas cosas? Ahí es cuando alguien llama a la puerta y es alguien que siempre está presto o siempre están prestos a esperar ese momento adecuado para golpear la puerta y que les abramos. Y son la soberbia y el orgullo. Esas dos personas, lamentablemente, como lo podemos ver en el versículo 16 en adelante, son las que destruyen toda una vida y lleva no solamente a dejar de lado a Dios, sino a excluir a aquellos que nos colaboraron o que estuvieron junto a nosotros en todo momento en nuestro caminar. Como le pasó, por ejemplo, acá. Quizá en otros momentos el mismo rey Usías hubiese tenido momentos de comunión con los sacerdotes, de momentos de ir a pedir quizá consejo a ellos también, igual que a Zacarías. Pero acá vemos que en este momento donde la soberbia y el orgullo se lo consumieron, fue capaz incluso de enfrentarse a aquellos que querían y hasta último momento trataron de aconsejarlo de que no hiciera lo que iba a hacer porque iba a tener un castigo. Hay muchos pasajes que pueden hablar de esto y obviamente la caída es una cuestión de tiempo cuando pasa esto. Dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. También Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo del corazón y pensamientos impíos son pecado. Lisa y llanamente. Hay cosas que en la Biblia no dejan lugar a dudas. Usías se dejó llevar por el éxito y creyó que ya no necesitaba a los sacerdotes. Creyó que ya no necesitaba de nadie. Inclusive la adoración que él mismo podía hacer de Dios, como muchos reyes lo hicieron delante del pueblo, cuando delante del templo podían hablar al pueblo, bendecir al pueblo, él quiso llevarla más allá. Y ahí fue donde quiso hacer algo que no le correspondía. Y eso, si vamos a Éxodo 30, también en Deuteronomio, Dios da claramente las instrucciones de quiénes y cómo se debía quemar incienso dentro del templo. O sea que esto me lleva a pensar que su rebelión no fue solamente contra aquellos que buscaban su bien, sino que se rebeló contra el propio Dios. Y bueno, hasta ese punto llegó. Como decía ahí, se interpusieron los sacerdotes, no solamente diciéndole que no le correspondía, sino que además le advirtieron lo que le pasaría si seguía con su cometido. Dice que ahí un sacerdote y los demás sacerdotes le dijeron que no le correspondía a él hacer eso. Y que era lo que le iba a pasar. Esto me hace pensar en cuántas posibilidades Dios da para que no caigamos en estas redes que a veces nos quieren atrapar y enredar. Aun cuando no respondemos a Dios como Él quiere y merece, aún así muchas veces Él nos tiende, como diría un buen marinero, Él nos tira un cabo a veces. Aún en esos momentos en que no razonamos, o que la persona no razona, no reflexiona, muchas veces Dios le tira un cabo para ver si puede evitar
y para que pueda reflexionar y venir de nuevo a Él en humillación y reconociendo su falta. Y es bueno cuando la humildad se abre paso y reconocemos tanto a Dios como a aquellos que nos aman y de esa manera no quieren que caigamos en la trampa del orgullo y la autoexaltación como lamentablemente le pasó a este rey. Y bueno, como decía, no fue este el caso. En el versículo 19 dice ahí que teniendo aún en la mano el incensario, este hombre, no sé qué habrá dicho ahí en ese momento, se levantó, se recalentó con los sacerdotes, y se enojó de tal manera y fue tan vehemente en su ira que el castigo de Dios vino en ese mismo instante. Cuando uno investiga un poquito para atrás, sabe lo que significaba la lepra para la gente. El hecho de tener lepra en el pueblo judío, sobre todo en el pueblo de Dios, significaba que te aislaba, automáticamente te aislaba de todo. Si tuviéramos tiempo de leer para atrás cuál era el procedimiento establecido por Dios para aquellos que eran leprosos, era una separación total. ¿Se acuerdan cuando transitaban por el desierto? Tenían que estar por fuera del campamento, no se podían acercar. Incluso cuando la gente se acercaba, la misma persona leprosa tendría que gritar y hacerse ver para que no se acercaran a ellos. Quedaban impuros, perdían la comunión con el pueblo, con su familia, perdían absolutamente todo. Hasta, obviamente, si leyéramos, había un procedimiento para cuando la lepra pasaba y los sacerdotes volvían a examinarlo y le daban la autorización para entrar a la congregación de vuelta. Y como decía acá, el castigo vino enseguida, fue radical. No solamente perdió la comunión con Dios, sino que debió alejarse de todos aquellos a los cuales menospreció en ese momento, ya que ni siquiera podía entrar al atrio del templo, que era el lugar donde hasta los más humildes del pueblo podrían entrar. Todo esto lo tuvo que soportar hasta el día de su muerte. Como leíamos ahí, no lo menciona, o por lo menos yo no lo encontré, que haya habido un arrepentimiento de parte de este rey. Hasta el día de su muerte tuvo que vivir en una casa apartada y por un tiempo, hasta cuando murió, su hijo, un hijo de él, se hizo cargo del gobierno para terminar su mandato hasta que muriera. Yo ponía unas preguntas acá que dice, ¿cómo luchar contra esa soberbia que tan fácilmente se puede instalar en el corazón? ¿Cómo prepararse para afrontar esa batalla que creo que a todos se nos presenta en algún momento? ¿Cómo responder a ese llamado a nuestra puerta de parte de la soberbia y el orgullo? ¿Cómo podemos hacer? Hay un ejercicio diario que se puede practicar y es muy bueno. Y ahí lo encontré, muchos pasajes pueden haber, pero el Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No sé, hermano, qué momento del día te queda bien, no sé. El salmista acá, su experiencia fue que él no salía a hacer nada sin antes ponerse delante del Señor, sin antes tener esa conversación con el Señor a primera hora de la mañana. Y está excelente. Quizá no tienes ese momento, no importa. Tómalo de esta manera. Cada día tienes que tener tu momento con el Señor. Tienes que esperar la voz del Señor. Poner cada cosa delante del Señor. Me pongo a pensar las veces que salgo de mi casa y en el correr del día me acuerdo de cuántas cosas no le puse al Señor, aún las más sencillas, aún las cosas más cotidianas. Tenemos que llevarlas delante del Señor. El Salmo 148.3 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
¿Cómo creen que será nuestro camino en el día si lo ponemos de entrada en las manos del Señor? ¿Cómo creen que vamos a poder afrontar cualquier situación en el día si nos ponemos en las manos del Señor? Dice Filipenses 4, 6 y 7, muy conocido: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro punto a no olvidar: acción de gracias. Como decía hoy, no nos olvidemos que todas las bendiciones, todas nuestras victorias son regalo del cielo. Y que seamos sabios para manejar nuestro éxito en cualquier ámbito, en lo que sea, desde lo más chico hasta los proyectos más grandes que tengamos. Que seamos sabios en manejarlo. Demos gracias a Dios por cada suceso de victoria en nuestras vidas y que seamos rápidos en señalar quién es el verdadero autor de cada una de esas victorias y recordemos quiénes somos ante Dios y ante los demás. Y con respecto a esto último, me encanta el pasaje de Hechos 10:26 de Pedro y Cornelio, cuando Cornelio, un centurión romano, viene y se postra delante de Pedro y Pedro lo levanta y le dice: levántate, porque yo soy un hombre igual que tú. Y si tendría de qué autoexaltarse Pedro siendo quien era, ¿no? Y sin embargo, levántate, yo soy un hombre igual que tú. Que sepamos ser sabios y saber que cada victoria que tengamos es el Señor quien nos la da. Amén.